Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre. Pues Citlali Hernández anuncia que se reincorpora al Senado. Esto sucede luego de que se anunció que habrá una campaña abajo en las bases por parte de Morena para establecer lo que llaman tendederos. Son las fotos de los diputados federales que votaron en contra de la reforma, pues la reforma energética. Fue lo que votaron en contra. ¿Cuál es el camino que sigue? Bueno, lo que sigue es una campaña de Morena que anunció Mario Delgado y Citlali Hernández para establecer con claridad quiénes son las personas que hicieron esta votación. Es cierto, pues es su trabajo, son oposición, pero que lo diga Ricardo Monreal, pues Ricardo Monreal trae sus problemas ya de hace rato. Será más presión para Ricardo Monreal por parte de Citlali Hernández. No se olvide que ahí en la misma Cámara de Senadores se encuentra incorporado el ex gobernador de Baja California, Bonilla, Jaime Bonilla. Entonces parece que ese grupo empieza a tomar forma y Citlali Hernández, aunque habla de la discusión que se llevará a cabo o que ya está en estos momentos en la Cámara de Senadores, es que Monreal no pierde el mismo tono, no pierde las mismas formas, y creo que no ha gustado mucho eso. Citlali Hernández se incorpora pues a la Cámara de Senadores y Ricardo Monreal está en contra de lo que va a hacer Morena, lo que ya anunció Morena. ¿Por qué no? Pues es algo que no debe perjudicar. Se sienten orgullosos el PRI, el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano de todo lo que hicieron en esa, pues, en esa votación, que tenía mucho tiempo que a un presidente de la República no le rechazaban una iniciativa de ley. Bueno, es cuestión también de operadores políticos y es cuestión del contexto político en el que se da. Una oposición desesperada queriendo ganar algo y no ganaron nada. Porque sí fue el movimiento de atracción, ¿eh? La ley de la industria eléctrica no la han podido tumbar a pesar de que ya sumaron a Margarita Ríos Farjat allá al bloque de oposición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo este es el contexto en el que se da. El anuncio de Felipe Calderón, que los van a boletinar, que no los boletinen, criticó a Morena por boletinar a partidos a los diputados de oposición. Bueno, pues eso ya es un asunto que no le pertenece, pero que va a estar va a estar en la narrativa de estos días. Citlali Hernández ya solicitó su reincorporación al Senado. En sus redes sociales señaló que dada la trascendencia de la reforma a la ley minera, solicitó su reincorporación con el fin de participar en el debate. Esto lo anunció a través de sus redes sociales Citlali Hernández. Es la secretaria general de Morena quien mandó un oficio a la mesa directiva del Senado para hacer las gestiones necesarias e incorporarse a su escaño en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. En el documento dirigido a la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, indicó que ha decidido incorporarse a las actividades legislativas como senadora. La morenista pidió licencia a la Cámara Alta el 14 de septiembre de 2020 y 25 días después, el 9 de octubre de ese mismo año, en 2020, tomó posesión como secretaria general de Morena. Pese a los estatutos del partido, se desconoce si continuará en su cargo como secretaria general. Además, en sus redes sociales señaló que, dada la trascendencia de la reforma de la ley minera, solicitó su reincorporación con el fin de participar en el debate sobre la soberanía energética y defensa del litio. Como militante siempre ha sido una de las batallas en las que he participado. Y aquí está lo que dio a conocer a través de sus redes sociales: la trascendencia de la ley minera, la soberanía energética y pues lo que viene, las 6 gubernaturas en 6 estados del país en este año, el 5 de junio, muy próximo, por cierto. Fortalecer la organización interna, habla de reacomodos, esto ya habla de reacomodos al interior de la Cámara de Senadores, donde primero, lo que fue la información que generaron en el partido Morena respecto a las acciones que van a realizar, esto fue lo que dijo Citlali Hernández. Cheque usted. Lo que hemos decidido hacer es continuar en esta campaña en defensa de la soberanía nacional. Informar qué fue lo que votaron en contra los partidos de oposición, informar con nombre, apellido, rostro y partido en cada distrito
que los diputados que tenían que haber representado ese sector de la población traicionaron a la patria. Nosotros creemos, lo hemos hecho siempre desde la oposición y ahora que seguimos siendo un partido movimiento con más posiciones, pero seguimos en la ruta del movimiento, creemos que es fundamental que la ciudadanía conozca las decisiones públicas. Y vamos a continuar en asambleas en todo el país, vamos a informar sobre lo que votaron en contra nuevamente y vamos a informar también sobre la reforma que hoy se discute para nacionalizar el litio y vamos a informar quiénes fueron quienes votaron en contra de los intereses de la nación, en contra de la Comisión Federal de Electricidad, en contra de tarifas justas para la ciudadanía, en contra de los intereses nacionales. Y en ese sentido, pues, tenemos, creo que aquí está, tenemos estos carteles que la propia ciudadanía, las propias organizaciones nos han pedido, nos dicen, bueno, infórmenos quiénes son los traidores. Sabemos que son gente del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, pero como yo sé en mi estado o en mi distrito quiénes son, pues estos carteles saldrán en las próximas horas, se los daremos a las personas que nos han estado preguntando, y como vivimos un momento muy politizado, sabemos que en todos lados, no solo en redes sociales, sino también en las plazas públicas se pondrán muros de la ignominia, se pondrán tendederos para que se conozca qué se votó y quiénes votaron en contra. Y por otro lado, pues seguiremos informando, porque también eso es importante decirle a la ciudadanía, que la oposición ayer no solo traicionó a la patria, sino cree que tuvo una victoria. No alcanzamos los votos suficientes para una votación de una reforma, pero la lucha por la soberanía nacional continúa. Afortunadamente tenemos la ley de la industria eléctrica que la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional y afortunadamente hoy la mayoría que sí defiende los intereses de la nación va a votar a favor de la reforma que mandó el presidente para nacionalizar el litio. Y eso… Bueno, esto es lo que declaró Citlali Hernández. Ricardo Monreal necesitado cuanto antes de poder salir en medios de comunicación porque es su única plataforma de comunicación con un electorado que no lo conoce en persona y pues ahí se maneja. ¿Qué opina respecto a este tema? Pues opina muy similar a Felipe Calderón. Escuche. Mario Delgado anunció una campaña nacional para evidenciar a los legisladores traidores de la oposición. Este tipo de estrategias les funcionará para alcanzar acuerdos en torno a otras reformas o recrudecerá la confrontación en el Congreso. Yo respeto mucho a Mario Delgado como presidente de Morena. Tendría que preguntarle, yo no coincido con linchamientos, simplemente, no coincido. Para mí la tolerancia y el buen juicio son características que nos deberían siempre acompañar a los hombres públicos. Eso es lo que yo pienso, sin descalificar lo que él diga o lo que él piense. Es un asunto que respeto lo que vaya a hacer. Karina Aguilar, de 24 horas. Son dos preguntas. ¿Habrá nacionalización del litio esta semana en el Senado? ¿Y qué pasará con las concesiones que ya existen y que están en manos de dos empresas, una china y otra británica? Sí. Lo más seguro, Karina, es que sí haya modificación a la ley minera sobre la reserva de litio, en donde no se otorguen concesiones a particulares para la explotación de este mineral. Si llegara hoy o mañana, nosotros le daríamos turno directo a las comisiones para que éstas elaboraran el dictamen. Hay dos vías, como ustedes lo saben, y como varias de ustedes se han convertido en expertas en materia de trámite parlamentario. Una vía es que en el mismo pleno se dispensen todos los trámites y de manera directa, sin pasar a comisiones, se apruebe o no la modificación propuesta. Esa es una vía muy rápida, pero que la ley orgánica y el reglamento contemplan. Y la otra vía es la ordinaria.
Se recibe la minuta, se envía a comisiones, se discute en comisiones y ésta elabora un dictamen para turnarse al pleno de la Cámara y ahí discutirse y deliberarse, al final aprobarse o no la misma. Esta es la vía ordinaria, que es donde nos inclinamos la mayor parte de senadores de Morena. Bueno, pues no solo se inclinó, dice que la mayoría, ahí es el gran problema, porque no es una iniciativa fast track, es una ley secundaria, no van a requerir las 2/3 partes, solo requieren el 50% más uno. ¿Tiene sus asegúnes? Sí. En las comisiones lo único que va a haber es debate, es la vía parlamentaria, es decir, pasa a comisiones, se sube al pleno, hay un debate y luego la votan, cuando es en realidad también observado por la ley y el reglamento interno de la Cámara de Senadores, subirla al pleno, dispensar comisiones y lectura y pasar la votación. No quiere hacer eso Monreal porque él dice que tiene buenos consensos en la Cámara de Senadores. Incluso deja entrever que si la iniciativa de ley de lo que se viene, que es la reforma político-electoral y la Guardia Nacional, tuviera como cámara de origen la Cámara de Senadores, el Senado de la República, entonces que podrían sacarla adelante. Presume consensos con el PAN y con el PRI y por supuesto con Movimiento Ciudadano, con el PRD ni se diga. Mucha gente del PRD está hoy en Morena, bueno, de todos los partidos. Entonces, ¿qué es lo que movió las antenas en Morena para mandar a Citlali Hernández a ocupar su escaño? Porque ella es senadora con licencia. Ahora se reincorpora. Está el tema de que no se ha tocado por lo que ha pasado ahorita en estos días, en estas semanas, lo que fue la reforma a la reforma energética que se rechazó en la Cámara de Diputados, lo que fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha dado trámite en 2 ocasiones, una para declarar inconstitucional una decisión de pues una inconformidad, y luego a la COFESE también la batió. Es un buen trabajo el de Arturo Saldívar, no se ha dejado intimidar por grandísimos intereses. Ahora, la reforma del litio pues ya está en debate, en comisiones, posiblemente ya mañana la voten, porque pues, en ese sentido no requiere una mayoría calificada, Monreal. Y ¿cómo se le puede llamar? Bueno, es que está en desacuerdo Ricardo Monreal con que dice que hay linchamientos. No, es un trabajo político y lo debe saber, porque si viene de puestos de elección popular, debe saber cómo se maneja la política en la base social, donde mucha gente quiere explicaciones y quiere saber quiénes son los que estuvieron en contra de que se beneficiara al país. De todas maneras, la ley de la industria eléctrica está vigente, no la pueden tumbar a pesar de sus intentos. Ya hay otros movimientos de carácter jurídico que pues tratan de incidir en este tipo de decisiones. Afortunadamente, creo que está en buen camino, creo que a pesar de algunas decisiones de ministras, sobre todo la ministra Margarita Ríos Farjat y de otros personajes, a pesar de todo, avanza el país. Claro, con los tropezones propios, pero sí se requiere operación política en la Cámara de Senadores. Y en la Cámara de Diputados ni se diga, ni se diga. Entonces, Monreal en contra no es nuevo, pero que le meten cuñas, eso indica ya un movimiento desde los altos mandos para decir, bueno, tenemos que poner orden en la Cámara de Senadores, tenemos que revisar cómo está la situación de los liderazgos, quiénes emergen, quiénes se quedan y a quién se le va a encargar, cuál de las dos cámaras será cámara de origen para la reforma político-electoral. En la Cámara de Diputados, no sé, pero están flojitos. Morena no ha dado el ancho. Y en la Cámara de Senadores, pues se requieren más operadores políticos. Eso es un hecho. Por eso es interesante esto. Entonces lo que van a hacer es malo. No, no tiene nada de malo, es correcto. Políticamente, éticamente y legalmente es correcto. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.